visualizar, vamos a clic por acá. Ya propiamente lo que es geometría analítica plana, el sistema de coordenadas, ecuación de una línea recta, específicamente la ecuación de la recta. La circunferencia podemos conversar en la próxima clase, de circunferencia y cónicas. Ya sería la última clase. La última clase teórica. Bueno, como un introductorio a lo que es la geometría analítica plana. Es una rama de las matemáticas dedicada al estudio de las figuras geométricas y sus respectivos datos, tales como áreas, distancias, polígonos, puntos de intersección, ángulos de inclinación, etcétera, etcétera. En la parte de trigonometría, por eso que yo a veces doy primero la recta y después trigonometría, otras veces me gusta dar más primero trigonometría y después ecuación de la recta. Pero aparte de trigonometría está incluida que la geometría analítica plana. Para ello emplea técnicas básicas de análisis matemático y de álgebra. Utiliza un sistema de coordenadas conocido como el plano cartesiano, que es bidimensional y está compuesto por dos ejes. Uno de abscisas, eje X, y otro de ordenadas, que le digo. En horizontal y vertical, esto vamos a conversar ahorita mismo. Vamos a recordar lo que es segmento de rectilíneo dirigido. La porción de una línea recta comprendida entre dos de sus puntos se llama segmento rectilíneo. Así, para la recta AB es un segmento, para la recta AB es un segmento cuyos extremos son A y B. La longitud del segmento AB se representa por A de el segmento. Recuerden que hay ya muchos autores cuando hablan simplemente del segmento AB, estamos hablando también de la longitud, de la medida, depende de dónde está escrito la igualdad. Si aparece la igualdad, me están hablando de longitud de medida. Cuando hablamos de segmentos dirigidos, nos referimos al sentido o dirección, por lo que el segmento AB está dirigido de A a B. Lo indicamos por medio de las flechas, por lo que A es el punto de origen, el punto de partida, el punto inicial, y B el punto final, el punto de llegada. Lo contrario también es válido, pero cambia de sentido y orientación el segmento. La orientación se indica que siempre el origen es el punto inicial. La geometría elemental, las longitudes de los segmentos dirigidos AB y BA son las mismas. En geometría analítica, sin embargo, se hace una distinción entre los signos de estas longitudes. Así especificamos arbitrariamente que un segmento dirigido en un sentido sería considerado de longitud positiva, mientras que otro dirigido en sentido opuesto sería considerado como segmento de longitud negativa.
De acuerdo con esto, si especificamos que el segmento dirigido AB tiene longitud positiva, entonces el segmento dirigido de A tiene una longitud negativa y escribimos AB igual a menos BA. Analíticamente, cuando hablamos de segmento dirigido, podemos, al cambiar el sentido, cambiamos el signo del segmento dirigido. Considera ahora los tres puntos distintos, A, B y C, sobre una línea recta, cuya dirección positiva es de izquierda a derecha, tal como está representado acá. Izquierda a derecha, A hacia B, A hacia C. Entonces AC más CD es igual a AB. Y está la igualdad. La igualdad, estamos hablando de la medida, la que mide AC más lo que mide CD es igual a la medida de AB. Que quiero obtener el segmento AC, entonces decimos que AC es igual a AB menos CD. O podemos representarlo como CD igual a menos BC, y tenemos entonces que AC igual a AB más BC. Analíticamente, cuando hablamos de esta manera, podemos cambiar el sentido del segmento, cambiamos el signo de la longitud de la medida. Sistema de coordenadas lineal unidimensional. Ahora vamos a dar un paso más, introduciendo la idea de correspondencia entre un punto geométrico y un número real. Consideremos una recta X', X. La recta de acá, cuya dirección positiva es de izquierda a derecha, y sea O el punto fijo sobre un punto fijo sobre esa línea. Y la unidad de medida es cada división, y P es un punto cualquiera de la recta X', X, punto P. Situado a la derecha del O, y tal que el segmento dirigido OP de la longitud positiva, que va de izquierda a derecha. Contiene X veces la unidad de medida. O sea, de aquí a aquí hay una unidad de medida, X veces unidad de medida de longitud. Entonces diremos que el punto P corresponde al número positivo X. Esta es la unidad, y aquí debe O. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. P es igual a 7. Y contamos. Entonces, es lo que siempre hemos conocido siempre toda la vida como la recta real. 1, 2, aquí sería 1, aquí sería 2, y para el otro lado sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. La distancia que hay del punto O del origen, que vamos a decir así, al punto en unidades, ese es el valor que le corresponde. Es la definición de una recta real. Análogamente, si P' es un punto
cualquiera de x' x situado a la izquierda de O y tal que el segmento dirigido o P' tenga una longitud negativa de x' unidades, entonces diremos que el punto P' corresponde al número negativo x'. Es la definición de la recta que se relaciona con la recta real. De acuerdo con esto, tenemos constituido un esquema por medio del cual se establece una correspondencia básica y unívoca entre puntos de una recta y los números reales. Tal esquema se llama un sistema coordenado. En el caso particular, considerado como todos los puntos están sobre la misma recta, el sistema se llama sistema unidimensional o sistema de coordenado lineal. Simplemente como lo hemos conocido siempre, la recta real. La recta real es un sistema de coordenado lineal. La recta x' se llama eje y el punto O es el origen del sistema de coordenadas lineal. El número real x correspondiente al punto P se llama coordenada del punto P y se representa por, entre paréntesis, x. El punto P con su coordenada x es la representación geométrica o gráfica de un número real, x. Y la coordenada la coordenada x es la representación analítica del punto P. Ordinariamente escribiremos el punto P y su coordenada junto, tal como P, paréntesis, el valor. P coordenada x, coordenada 7. Aquí no es un polinomio, sino que está diciendo el punto P está a x distancia del punto de origen. Y si es hacia el otro lado, es una medio formalidad de la representación de la recta real o una recta que le está representando a todos los números reales y la trabajamos desde hace siglos como la recta real. Pero es un eje coordenado. Sistema de coordenadas lineal unidimensional. La distancia entre dos puntos se define como el valor numérico o valor absoluto de la longitud del segmento rectilíneo que une esos dos puntos y se representa los puntos. Si representamos la distancia por D, tendríamos que la distancia sería igual al valor absoluto de la longitud del segmento P1 P2. Si P2 está representado en el punto X2 y P1 en el punto X, simplemente decimos X2 menos X1. Coordenada del P2, coordenada del P1, coordenada del punto de llegada menos coordenada del punto de partida. Y final, punto inicial. Como un ejemplo, si P' está en su coordenada es menos 5
y P1 su coordenada es 4, hallar la distancia entre el punto P, es 7, acá P 7, y al punto P', que es menos 5. La distancia de P1 a P2, si llamamos a P2, estamos llamando P, que se llama 5, menos 7, que es P, igual a menos 5 menos 12, que es 12. 12 qué, 12 unidades, 12 centímetros, 12 metros, depende, 12 milímetros, depende de lo que estemos, la unidad que se esté trabajando. Si lo hubiésemos hecho algo recto, sería valor absoluto de 12, que sigue siendo 12. Entonces, en un momento dado, como se sabe que analíticamente la medida de un segmento puede dar negativo, y aquí estamos trabajando ya numéricamente, y aquí puede pasar esto, que es lo que nos decía anteriormente, la medida de este segmento da negativo. ¿Y qué significa que una medida da negativo? Bueno, que estamos midiendo de derecha a izquierda. Positivo, de izquierda a derecha. Negativo, de derecha a izquierda. Nosotros leemos siempre de izquierda a derecha. Y todos los que me digan lo contrario, lo positivo siempre va a ser, perdón, de izquierda a derecha. Si yo digo P2P, al punto que está más lejos, el que esté más a la derecha es el mayor. Si yo al mayor le resto el menor, eso va a dar positivo. Pero si hago al revés, de aquí para allá, ¿okay? de derecha a izquierda, el que está más acá es P2, entonces este menos este va a dar negativo. Estoy en un sentido contrario a como leemos, por lo menos en esta parte del hemisferio izquierda, ¿eh? Pero leemos izquierda a derecha. Perdón. Sistema de coordenadas en el plano bidimensional. Para extender la utilidad del método analítico, consideremos ahora un sistema coordenado en el cual un punto puede moverse en todas direcciones, manteniéndose siempre en un plano. Esto se llama un sistema de coordenadas bidimensionales o plano, y es el sistema de coordenadas usado en geometría analítica plana. ¿Okay? Aquí tenemos un eje coordenado rectangular, aquí estos son 3 ejes, pero vamos a trabajar con 2 ejes. Cuando hablamos del eje X y Y, estos son sistemas de coordenadas también, son 3 ejes. Algo que no está escrito acá, pero yo se lo voy a decir, la parte analítica, cada eje coincide en el punto de coordenadas, en el origen de coordenadas, ¿sí? Y de forma perpendicular. Ya hay un filósofo matemático que se encargó de demostrar que geométricamente solamente podemos representar hasta 3 dimensiones, hasta 3 ejes. En el plano yo puedo representar esto. O sea que entonces llamamos a la recta una sola dimensión, el plano 2 dimensiones, porque tiene 2 ejes, y aquí tengo las 2 dimensiones. Por ejemplo, el punto A está en las coordenadas, son 3, 4, hay 2 coordenadas porque hay 2 ejes, el eje X y el eje Y. El primer número es el eje de la axis o horizontal, ¿sí? El eje horizontal porque es la forma que vemos aquí, y el eje vertical. Cuando nosotros al visualizarlo de frente, este es el horizonte.
¿Por qué le decimos horizontal? Porque cuando vemos hacia lo lejos, lo que decimos es el horizonte, lo que visualizamos el horizonte. Entonces le decimos forma horizontal o la horizontal. Y esta es la vertical. En forma perpendicular. Siempre cerca de perpendicular, eso se le dicen coordenadas rectangulares, más adelante veremos. Entonces aquí tenemos el punto A, que en el eje X está a una distancia del origen de 3, siempre en forma perpendicular, y en el eje Y está a una distancia del origen de 4. Por lo tanto, las coordenadas del punto A es el 3, 4. Coordenadas rectangulares, porque se forma un rectángulo también, se forma un triángulo rectángulo, otro triángulo rectángulo aquí, ¿verdad? Aquí está. Todo eso se forma. Aquí tenemos otro ejemplo. En el eje, en 3 dimensiones vamos a tener 3 coordenadas. Pero aquí, como la geometría plana, vamos a trabajar con 2 ejes nada más. Pero geométricamente, solo podemos trabajar máximo con 3 dimensiones geométricamente. Ahora, analíticamente, en matemática, se pueden trabajar con todas las dimensiones que se necesiten, ¿verdad? Pero analíticamente, ahora geométricamente, solo hasta 3 dimensiones. En este curso vamos a trabajar con 2 dimensiones nada más. Eso se llama geometría analítica plana. Y cuando hablamos del espacio, se le dice geometría descriptiva. Aquí tenemos coordenadas cartesianas espaciales, también se le dice, o sistemas de coordenadas espaciales, o el espacio, simplemente decir. Y esto es coordenadas rectangulares o el sistema cartesiano. También se le dice. En honor a René Descartes. Sistema cartesiano, el sistema espacial, o el espacio, o simplemente el espacio y el plano. Entonces tenemos 3 sistemas: el unidimensional, la recta, el bidimensional, el plano, y el tridimensional, el espacio. Vamos a trabajar con la recta y el plano. En el sistema coordinar rectangular, sobre una recta x', formamos, tomemos un punto O que se llama origen. Por el punto O trazamos la recta y', de manera que y' sea perpendicular a x'. Por acá, perpendicular. Perpendicular. Y tal como el sistema unidimensional, tomamos una unidad de medida. Bueno, y se gradúan los 2 ejes a partir del punto de origen. El eje x', se gradúa positivamente hacia la derecha y negativamente hacia la izquierda. Disculpe. Disculpe. Es lo que siempre hemos visto en el plano cartesiano. En el eje X a la derecha es positivo, a la izquierda es negativo, y en el eje Y hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Este sistema de coordenadas de 2 rectas dirigidas, X', Y', llamadas ejes de coordenadas, la recta X se llama eje X, Y', eje Y. Estos ejes coordenados dividen al plano en 4 regiones. Dividen al plano en 4 regiones. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante.
En el primer cuadrante, ambos ejes son positivos. En el segundo cuadrante, el eje X es negativo, el eje Y es positivo. ¿Ves? Coordenada del eje X, coordenada del eje Y. En el tercer cuadrante, ambos son negativos. Y en el cuarto cuadrante, el eje X es positivo y el X negativo. Entonces, esto es una relación biunívoca también que nos indica que si yo tengo las coordenadas de un punto, no lo estoy viendo, sino que me da las coordenadas de un punto, y ya yo puedo decir en qué cuadrante se ubica ese punto, conociendo dónde es positivo y dónde es negativo, cada uno de ellos, conociendo las coordenadas, ya yo voy a poder decir en qué cuadrante está. También ocurre en el espacio, hay 8 estantes, primer estante, primer estante, segundo estante, tercer estante, cuarto estante, quinto estante, sexto estante, séptimo y octavo estante. Primero se numeran los de arriba y luego los de abajo, en sentido contrario a la ciudad de la. A nosotros nos interesa es el plano cartesiano. Plano cartesiano, los dos ejes, el eje X, el eje Y. Creo que esto ya lo habían visto en otras oportunidades, en cálculo no tienen que verlo. Sistemas de ejes coordenados rectangulares. Todo punto A del plano puede localizarse por medio del sistema rectangular. Se traza AC perpendicular al eje X y AE perpendicular al eje Y. La longitud del segmento dirigido OC se representa por X y se llama XY. Bueno, X se llama abscisa de A. La longitud del segmento dirigido OE se representa por Y y se llama ordenada de A. Abscisa ordenada. Está el punto A. Trazo el segmento hasta aquí hasta E. Esta distancia es la ordenada y esta otra distancia es la abscisa. Primero la abscisa es el X, primera componente, y luego la ordenada que va en el eje Y, la segunda componente o coordenada. Primera coordenada, segunda coordenada. Las coordenadas pues, se llaman coordenadas rectangulares. Los dos números X e Y se llaman coordenadas de A y se representan por X y Y. Es indudable que a cada punto A del plano coordenado le corresponde uno y solamente un par de coordenadas X y Y. Tenemos infinitos puntos en el plano cartesiano. Incluso en cada cuadrante hay infinitos puntos. En cada recta hay infinitos puntos. Y si yo estoy un punto de una recta, obviamente la coordenada coincide con la coordenada lineal y la segunda coordenada sería 0. Si estoy en el eje Y, la coordenada de X sería 0 y la segunda coordenada sería la coordenada lineal en el eje Y. Distancia entre dos puntos dados. Serán X1, A, X1Y1 y F, X2Y2, dos puntos dados cualesquiera. Vamos a determinar la distancia de entre A y F. Y este es A, aquí está X1Y1. Recuerden que decimos que esta distancia que está aquí es la misma que está
Recuerden que todo esto es rectangular, por lo tanto, esto que está aquí es un rectángulo, esto mide lo mismo que está aquí y este mide lo mismo que está acá. Entonces, esto que está acá, ¿okay? Esto que está acá es un triángulo rectángulo. Y aquí la distancia sería de estos dos puntos, sería lo que es de aquí hasta acá. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Esta es la distancia, este segmento que está aquí sería esto más esto más esto. Aquí tenemos. Esto es un triángulo rectángulo. Ahí podemos aplicar. Esto viene de Pitágoras y simplemente quedamos con esta expresión. X2 menos X1. ¿Por qué X2 menos X1? Porque, X2 menos X1. Uno va para acá, uno va hacia la izquierda, otro va hacia la derecha, y hacemos así, X2 menos X1. Que está más a la derecha menos que está más a la izquierda, o simplemente al elevado al cuadrado, no importa el orden que lo coloquemos. X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Esto viene de triángulo rectángulo, pero el teorema de Pitágoras. Distancia entre dos puntos. Coordenada del punto de uno de los puntos de la coordenada de la. Profe, disculpe que lo interrumpa. Dígame. X2 es X prima. No necesariamente. X2 aquí sería el valor de X en la coordenada de F. Ah, ok, el segundo valor que hay allí. Sí, esto que está aquí. X2 sería la primera coordenada o la coordenada en X de F. Y Y2 según la representación gráfica que tenemos acá. Aquí Ah, ok. tienen sus valores numéricos y aplicamos. Y tenemos que A es 3,2 y F es menos 1,5 menos 2. Hallamos la distancia entre A y F. Hacemos esto. Hacemos sustitución. Aquí esta coordenada menos esta, o esta menos esta, no importa. Aquí el orden no va alterado en nada para el cálculo de la distancia. Si voy a buscar otra cosa, hay que tener cuidado con el orden. Si voy de A a F o de F a A. Se mantiene lo que vimos antes, que es la coordenada del punto de llegada menos la coordenada del punto de partida. Ya copié ese problema, vamos a dejar que nos lo hagan por acá. Paso a paso, que vamos a calcular la distancia entre los puntos A y F. Forma la distancia entre dos puntos, la distancia entre dos puntos, si A es X1 y Y1 y F es X2 Y2, entonces está dada por X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Sustituimos los valores. X1 igual a 3, Y1 igual a 3, Y1 igual a 2, aquí está dado, X1 igual a 3, Y1 igual a 2, X2 igual a menos 1,5, Y2 igual a menos 2, menos 1,5, menos 2.
Están ya asignados los valores. Calculamos primero x2 menos x1, sería menos 1.5 menos 3, sería menos 4.5, y y2 menos y1 sería menos 2 menos 2, que daría menos 4. Elevamos al cuadrado, el primero al cuadrado, que da 20.25, recuerden que menos por menos da más. El segundo que dio menos 4, que sería al cuadrado, da 16. Ahora sumamos esos dos cuadrados, sumamos y calculamos la raíz cuadrada. Entonces la distancia sería la raíz cuadrada de la suma de estos dos valores que nos dieron ya, que son la diferencia de las coordenadas al cuadrado, que da la raíz cuadrada de 36.25. Aquí hicieron esto, da aproximadamente 12,0416. Dividido, que lo hicieron, lo convirtieron en 145 sobre 4, hicieron distancia 6,02, aquí va dividido entre 2. Tuvieron 145 entre 4. El 36,25 lo convirtieron en 145 sobre 4. Si yo tengo la calculadora, me meto directamente a la calculadora y me da este valor que está aquí, 6.0208. Y un aproximado de 6.02. ¿Alguna pregunta ahí en el procedimiento? Es decir, que cuando se va a calcular la distancia no importa el orden. Cuando estamos calculando la distancia no importa, porque si tú cambias No importa X1, si cambio esto. en la distancia no importa, pero si tú vas a Ah, calcular la pendiente o algo, que lo vamos a ver más adelante, hay que tener cuidado con el orden, ok. Entonces, en la distancia no importa. porque tú lo vas a elevar al cuadrado. Ah, ok. Gracias, profe. Y elevado al cuadrado, ¿qué pasa si yo cambio esto? En vez de darme, vamos a hacerlo por aquí, en vez de darme menos 4.5, va a dar 4.5. Al cuadrado sigue siendo lo mismo. Sí, es Y2 correcto, menos porque está y1, cambiando la posición. al cambiar el orden, aquí en vez de menos 4 va a dar 4. Al elevar al cuadrado sigue dando lo mismo. ¿Bien? Eso ahí, en los cálculos de distancia, en realidad no importa. Pero es bueno acostumbrarse, por cuestiones de salud pública, acostumbrarnos que si a mí me dicen que busque la distancia de A a F, entonces sería las coordenadas del punto F menos las coordenadas del punto A. Es bueno acostumbrarse de esa manera. ¿Okay? Y si me dicen la distancia de F a A, entonces serían las coordenadas del punto A menos las coordenadas del punto F. ¿Okay? Es bueno acostumbrarse. ¿Por qué? Porque analíticamente, cuando yo voy a calcular las componentes de un vector, de un segmento dirigido específicamente, el orden es muy importante, porque yo no lo voy a elevar al cuadrado y las componentes van a ser estos resultados de aquí adentro, que ya vimos que dependiendo de cómo lo tome me puede dar positivo o me puede dar negativo. ¿Okay? En otro caso, cuando hablamos de la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos, que lo vamos a ver en este curso también, ¿okay? Es importante el orden, pero en los dos, en las dos coordenadas. Pues si yo digo aquí x2 menos x1, en este otro debo decir y2 menos y1. Si yo digo aquí x1 menos x2, aquí debo decir y1 menos y2. Para mantener el orden en ambos casos. ¿Okay? Ya lo veremos cuando veamos las pendientes, porque es importante eso. ¿No? Entonces, es bueno acostumbrarse cuando me dicen de A a F, entonces son las de F menos las de A. Acostumbrarnos a mantener más o menos como un orden.
A ver si no nos confundimos, ¿no? Aquí sí, allá no, aquí sí, donde no. En todas lo hacemos ordenadamente. División de un segmento en la razón dada. El punto de división es el que divide un segmento en una razón dada. Consideremos los puntos P1, X2, X1 y Y1, y el punto P2, X2 y Y2, y la recta que determina, y sea el punto P, X, Y, un tercer punto que divide el segmento en una razón. Porque ya habíamos visto de las razones, el cociente de la distancia entre los dos, eso se llama la razón. Si tomamos en cuenta que los dos, aquí hay el malo de los triángulos, ¿no? Aquí están agarrando el triángulo, están colocando, vamos a ver, aquí está P2, vamos a buscar P1, está aquí abajo, y el punto P, un punto intermedio entre los dos. Tomaron una figura auxiliar para conseguir que sería este triángulo que se forma acá, un triángulo rectángulo. Entonces, y aquí este segmento que sería esto que serían las coordenadas rectangulares de P2, las coordenadas rectangulares de P1, las coordenadas rectangulares del punto P. Si prolongamos por acá, tenemos este triángulo rectángulo y tenemos este otro triángulo rectángulo. Entonces, a lo que van a llegar a la conclusión todo esto que está aquí, que estos dos triángulos van a ser, no lo dice, pero van a ser semejantes porque hay una razón entre ellos. Vamos a ver. ¿Sí? Ajá. Si tomamos en cuenta que los dos triángulos semejantes, aquí lo dice, el triángulo P, N, P1 es semejante con P2, N, P. Por tanto, el orden. ¿Y por qué son semejantes? Porque este ángulo es recto como este ángulo que está acá, y este ángulo, perdón, disculpen, por ser estos dos correspondientes, también son iguales. Recuerden que esta es paralela a esta, ¿sí? Y esta entonces la secante, entonces este ángulo corresponde con este, también son iguales. Entonces por el criterio de ángulo, estos dos triángulos son semejantes. Que por ser semejantes tienen una razón. Entonces P1, P es perdón, vamos por aquí, P1M, el segmento P1M es a PN como P1P es a P2. Disculpen, me están preguntando algo. Disculpen. Entonces, fíjense, importante el orden, ¿no? Aquí dice P1P, P1M, están diciendo en el triángulo que aquí tengo la correspondencia, P1M, en ese mismo orden me están hablando de PN. Es a P1P igual a P1P
P1P, PP2. Y esa es la razón de semejanza. Entonces, P1M es X menos X1, o perdón, este que está aquí. P1P es X menos X1 y PP2 es X2 menos X. Lo mismo sería con Y. Tanto con X como con Y daría lo mismo. Porque ¿qué cosa es X menos X1? La coordenada en X de P, que sería esta, y la coordenada en X1, que sería esta en P, este segmento que está aquí, sería X menos X1. No importa tanto el número, sino que X menos X1 te da lo mismo que X2, que otro punto que está aquí, que sería todo este segmento que está acá. Esta distancia, esto que está acá, da lo mismo con X que con Y. Y aquí es importante el orden. La coordenada de este menos la coordenada de este. La coordenada de este menos la coordenada de este. Coordenada del punto de llegada menos coordenada del punto de partida. ¿Sí? Por eso le decía que aquí no está elevado al cuadrado y nada. ¿Sí? Algunos autores dicen incluso que si yo cambio arriba, tengo que cambiar abajo para mantener el signo de la razón. Coordenada del punto de llegada menos coordenada del punto de partida. Lo mismo, repito, sería con Y. Si queremos conocer las coordenadas del punto P, simplemente de aquí despejo X. Y igual sería para Y. La razón por X2 más X1 sobre 1 más R. Si yo conozco la razón, fíjense que utilizaron los puntos M y N como puntos auxiliares para buscar los triángulos semejantes. Pero lo que nos interesa es esta estructura que está acá. Este resultado que está acá es lo que nos interesa, que es esto que está aquí. Es lo que nos dijeron en principio. La razón es esto que está acá. Si PXY es un punto medio del segmento, entonces R es igual a 1. Y si R es igual a 1, simplemente sería la semisuma de las coordenadas. X2 más X1 sobre 2, Y2 más Y1 sobre 2. Si tenemos P1, 5,1, P2, 5, 4,5, hallar la posición de P si la razón es 3 igual a 4 tercios. Vamos a copiar esto, vamos a ver si me lo deja escribir allá para que no me lo haga. Yo creo que si no, yo lo tengo hecho por ahí. No lo hace bonito. ¿No te lo hace bonito por aquí? Por aquí. Si no lo escribe, lo escribimos nosotros. No lo copié. Si no, creo que lo tengo resuelto por ahí. Lo que tú lo escribes más bonito y más rápido que yo. Vamos a hacerlo de otra manera.
Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a poner aquí. Ya. Y para garantizar que me lo va a hacer como yo quiero, vamos a eso me lo hace. No me lo hace. Voy a tener un centro correcto. Vamos a utilizar el truquito que siempre uso. Ahí están los datos, tenemos la razón 4 tercios, tengo el punto P1 que es un quinto 1 y P2 5, 4, 5. P está entre P1 y P2, por lo que P divide el segmento P1, P2, la razón, aquí está, P1P, P1P, P2 igual a 4 tercios. ¿Okay? Entonces, si P está entre P1 y P2, esta es la fórmula que se va a utilizar, lo que tenemos allá, donde P es igual a XY, simplemente sustituyendo la función, X será igual a R, 4 tercios por X2 más X1 dividido entre 1 más 4 tercios. Ahí están los cálculos del numerador, 4 tercios por 5 igual a 20 tercios. Aquí está 20 tercios más un quinto igual a... Ahí están los cálculos. El cálculo del denominador por aquí aparte. Entonces el 20 en X sería este cociente, pero agarré esto y lo volteó, lo coloco acá, a doble C, cruce extremo con extremo, medio con medio, y daría 3.5 el valor de X. De forma similar, damos el valor de Y para el punto X, y está 4 tercios del valor de Y. Ahí está otra vez los cálculos del numerador, los cálculos del denominador, y yo que Y igual a 3. Resultado, el punto P es de coordenada 3.5, 3. Ahí está paso a paso. Más bonito y más rápido que lo que lo hago yo, ¿verdad? Ahí está, paso a paso, después le paso una copia de esto. Entonces ahí está el cálculo o sea, utilizamos esta fórmula y también la razón. A veces al contrario, me dan el punto, me piden calcular la razón. Utilizo estas expresiones que están acá. Me dan los 3 puntos y me piden calcular la razón. Utilizamos una sola de las dos es suficiente. Hacemos los dos para verificarlo. Con X y con Y me tiene que dar exactamente lo mismo. Si no da lo mismo, perdón, ¿qué puede significar? Que el punto no es colineal
con los otros dos puntos. Es decir, para usar esta expresión, los tres puntos deben estar sobre la misma recta. Si el punto P no está sobre la misma recta, estos dos cálculos, el cálculo de, o sea, usando X y usando Y, nos va a dar diferente. Por eso que algunos autores utilizan estas cuentas para saber si un punto está sobre la misma recta que otros dos. De varias maneras, pero una forma sería la razón. ¿Preguntas acá? Seguimos. División de un segmento en una razón dada. La razón es que nos indica cuál es el punto de partida. Por ejemplo, consideremos los puntos X1, Y1, punto T, y el punto N, X2, Y2, y sea P un tercer punto que divide el segmento en la razón. R igual NP, PT. Cuando me dan la razón, me tienen que decir esta expresión, o sea, cuando está como dato. Entonces, esta sería NP, ¿sí? P está aquí arriba del punto de llegada de N, entonces este sería la razón. Recuerden que este es T es X1, Y1 y N es X2, Y2. Entonces arriba es X2 más R X1. Aquí multiplica R a X1. Está en el cociente. Aquí multiplica R a Y1. Porque el punto X1, Y1, que es el punto T, está acá en el denominador. Y si me dicen este en el numerador, X en el numerador, N en el denominador, esa es la coordenada de N, son las que van a estar multiplicadas por R de arriba. ¿Cualquier duda? Pueden volver aquí a la fórmula original. ¿Okay? Recuerden que es coordenada del punto de llegada menos la coordenada del punto de partida, ¿no? Entonces, ¿quién va a estar aquí arriba? X1. ¿Quién va a estar aquí abajo? X2, porque está en el denominador. Entonces, este es el que va a pasar a multiplicar hasta acá arriba, a la R. Entonces, por eso que predomina, por decirlo de una manera, el que está en el denominador. Viendo en el despeje, es que nos damos cuenta. Está en el denominador, entonces ese es el que va a multiplicar la razón. No importa si lo escribo acá, porque esto es una suma, de los términos no me va a alterar la suma, pero aquí me está multiplicando la razón es al punto que está en el denominador. Depende de cómo me den la razón, es como vamos a colocar esta expresión que está aquí. Ahora, si la razón es igual a 1, no importa, porque la razón al ser 1, aquí va a dar 1 y aquí va a dar 2. Entonces, no importa. Pero cuando la razón es distinto a 1, aquí sí importa el orden. No distinto de 1. ¿Ah? ¿Qué significa? Que está más cerca de 1 o está más cerca de este, está más cerca del otro. Eso es lo que va a significar eso, nada más.
El ángulo de inclinación es el menor ángulo. Ya terminamos con las razones. Inclinación y pendiente de una recta. El ángulo de inclinación es el menor, estamos pendientes de la hora, si se me cansan me dicen, eso necesito, esto sí. Repito, el ángulo de inclinación es el menor ángulo que se forma entre dicha recta y el semieje positivo de las X, medido en sentido contrario a las agujas del reloj. Tengo aquí una recta que pasa por estos dos puntos, el ángulo que se forma con el eje X, este que está acá, que es igual a este que está acá, en sentido contrarios a las agujas del reloj. ¿Se acuerdan las agujas del reloj? Hay unos relojes que todavía por ahí podemos observar que tienen agujas, las agujas se van moviendo, ¿okay? Vamos a decirlo así, de izquierda a derecha, entonces los ángulos medimos de derecha a izquierda en forma circular en el sentido contrario a la aguja del reloj. Y ese ángulo, si aquí está el triángulo rectángulo, si conocemos los dos catetos del triángulo rectángulo, entonces tenemos cateto opuesto sobre cateto adyacente, esa es la tangente de ese ángulo. Entonces la tangente del ángulo es y2 menos y1 sobre x2 menos 1. De nuevo, aquí no están elevados al cuadrado, es importante el orden. ¿Ves? Lo que sí podemos decir que si yo arriba escribo en vez de y2 menos y1, escribo y1 menos y2, entonces abajo tengo que escribir x1 menos x2. Si le cambio el signo al de arriba, le tengo que cambiar el signo al de abajo. Eso sí lo podemos decir. Pero como regla mnemotécnica, acostumbrémonos siempre la coordenada del punto de llegada menos la coordenada del punto de partida, visualmente. Si no me dicen punto de llegada, punto de partida, ¿okay? Me fijo yo en la mente a quién voy a colocar de final y a quién voy a colocar de inicial. Y2 menos y1 sobre x2 menos x1. De nuevo las mismas coordenadas. Aquí no están elevados al cuadrado, es importante el orden. Entonces, a esto que está acá se le llama también M, o pendiente de la recta. La tangente del ángulo es la pendiente de esta recta y se calcula de esta manera. ¿Qué dice? La pendiente de una recta es igual a la tangente del ángulo de inclinación. La inclinación, la tangente, simplemente la tangente sin buscar el ángulo, sino la tangente de ese ángulo, es lo que se conoce como la pendiente de la recta. Es una medida, es una medida adimensional, no tiene dimensión, no decimos cuántos centímetros, es una razón, un cociente, es una razón. ¿Sí? Ya lo hemos hablado, lo hemos conversado en muchas oportunidades. Entonces es una medida adimensional, ¿sí? Pero que nos va a indicar, algunos autores dicen, por eso que algunos autores dicen a la pendiente como la razón de cambio. En cálculo se utiliza mucho esta expresión como razón de cambio. ¿Sí? Y luego se define por ahí la derivada para como la razón de cambio cuando esto tiende a cero y esas cosas que van a ver, que también lo van a ver, no sé. Pero bueno, tenemos la pendiente de una recta. Pendiente de una recta. A veces dicen el cálculo de la pendiente dado 2 puntos. Esto va a entrar un juego importante a lo que vamos a hacer ahora, que es las ecuaciones de una recta, ¿no? Pendiente de dos rectas paralelas. Si tenemos dos rectas paralelas, las pendientes de ambas serán iguales, ya que el ángulo de inclinación de ella es igual. En paralela, ¿eh? Los ángulos de inclinaciones van a ser iguales.
Están las dos rectas paralelas, tengo el ángulo alfa 1, alfa 2. Como son paralelas, estos dos ángulos son correspondientes entre paralelas, por lo tanto son iguales. Entonces tenemos aquí alfa 1 igual a alfa 2, L1 paralelo de 2, entonces los dos ángulos son iguales, por lo tanto las dos pendientes van a ser iguales. Si dos rectas son paralelas, las pendientes son iguales. Si las pendientes de dos rectas son iguales, entonces son paralelas. Entonces son paralelas. Deben ser exactamente iguales para decir que son paralelas. Si tenemos dos rectas perpendiculares, la pendiente de una de las rectas es igual al recíproco de la otra, con signo contrario. Es decir, el recíproco también lo conocemos como el inverso multiplicativo, ¿no? El inverso, cambiamos. Uno es el inverso del otro, pero cambiándole el signo. ¿Y cómo le cambio el signo a un número? Colocando el signo menos por delante, porque si M2 es positivo, esto va a quedar negativo. Y si M2 es negativo, esto va a quedar positivo. Es una razón, recuerden que por ser una razón puede ser positiva o puede ser negativa. Estamos en la parte analítica, esto puede ocurrir. ¿Y qué me indica que la pendiente de una recta es negativa? Podemos decirlo sin meternos en ningún problema, ¿no? También se suele decir, aquí, antes de decir lo que voy a decir del signo de una pendiente, y interesante decir que si dos rectas son perpendiculares, el producto de sus pendientes da menos 1. El luego paso a multiplicar para acá, entonces el producto de su pendiente va a dar menos 1. ¿Sí? Entonces, si una recta es de pendiente negativa, lo que significa que la recta viene decreciendo, o sea, viene bajando de allá, desde la izquierda, viene bajando para acá, para la derecha. Y si la pendiente es positiva, entonces desde aquí de la izquierda va subiendo hacia allá, hacia la derecha. A eso le dice uno decreciente y creciente. La pendiente negativa me indica que la recta es decreciente. Decreciente porque a medida que me voy desplazando en el eje X, o sea, a medida que voy desplazando en el eje X, el valor de Y va siendo menor. Y si es creciente, a medida que voy desplazando en el eje X, el valor de Y va siendo mayor. Entonces a una se le dice decreciente y a la otra se le dice creciente. El producto de sus dos pendientes da negativa. Es lo interesante. Probablemente si son perpendiculares, una es positiva y la otra es negativa. ¿Sí? Aunque esta pendiente, tal como representamos aquí gráficamente, esta pendiente que está aquí es 0 y esta da infinito. No es el mejor ejemplo, pero bueno. ¿Bien? Para ver. Pero dos rectas perpendiculares, el producto, hay que aclarar eso, ¿no? Y para hacer esto verdad, las dos pendientes deben ser distintas de 0 y distintas del infinito, porque la pendiente puede ser infinita. Cuando la pendiente es infinita, cuando la recta es vertical. Cuando la pendiente es 0, cuando la recta es paralela al eje X. Es paralela al eje X, la pendiente da 0. ¿Por qué da 0? Porque paralela al eje X, Y siempre vale lo mismo. Entonces Y2 menos Y1 va a ser siempre 0. Y 0 entre cualquier otro número, estoy hablando, ¿qué está hablando, profe? Estoy hablando de este cálculo. Si una recta es paralela al eje X, Y siempre vale lo mismo en todas las rectas. En todos los puntos de una recta paralela al eje X, Y siempre vale lo mismo. Si es aquí en el punto 2, Y siempre vale 2. Si es en el punto 3, Y siempre vale 3. Entonces, esta recta de aquí arriba va a dar 0. Esta no. Entonces, 0
entre cualquier número que da aquí va a dar 0. Entonces, una recta paralela al eje X, su pendiente siempre es 0. Pido disculpas. Ahora, si una recta es paralela al eje Y, sería perpendicular al eje X, ¿okay? Ahí X siempre va a valer lo mismo, Y va a cambiar y X vale siempre lo mismo en todos los puntos de la recta. Porque pasa por aquí por 1, o pasa por 2, o pasa por 1.5, es perpendicular al eje X, paralela al eje Y. Si es paralela al eje Y, entonces este cociente de aquí abajo va a dar 0, y se va a dar un número sobre 0, eso no existe analíticamente, pero como El crudo se calienta en el horno hasta alcanzar la lámpara su comercio. El pasto se calienta a 500 grados y pasa a la que va a formar parte de la nafta super con un límite. Entonces esto es cuando esto tiende a 0, esto va a tender a infinito. Eso decimos, por eso que algunos autores dicen, o todos nos acostumbramos a decir que en una recta perpendicular al eje X o paralela al eje Y, como quieran decir, tiene pendiente igual a infinito. Igual a infinito. Por eso es que esta expresión que está acá debería estar acotado, es decir, diciendo que ninguna de las dos puede ser 0, ninguna de las dos puede ser 0 y ninguna de las dos puede ser infinito, aunque 1 sobre infinito da 0, ¿okay? Y 1 sobre 0 da infinito si seguimos metiendo e incluyendo el límite en todas estas definiciones, que también pudiera ser válido por ese lado. ¿Okay? Hay que tener cuidado entonces hacer la acotación de que esto puede ser 0 o puede ser infinito, y esto viéndolo como un límite, no es que 0, sino que se nos tiende a 0 o tiende a infinito. Cuando una recta es paralela a X, la pendiente tiende a 0. Bueno, se acostumbra a decir es 0. Y cuando la recta es perpendicular o paralela al eje Y, perpendicular al eje X, pues dice que la pendiente tiende a infinito, o simplemente se nos acostumbra a decir que la pendiente es infinita. Ya que nos acostumbramos a ver la pendiente como un límite. Eso es teoría. Teoría. Ángulo entre dos rectas. El ángulo entre dos rectas es el ángulo θ medido desde la recta L1 de pendiente M1 hasta la recta L2 de pendiente M2. Y bueno, ahí viene una expresión que dice que la tangente del ángulo igual a la tangente de la recta 2, esto que está aquí, ¿sí? Una expresión trigonométrica, y vamos a poner a detallarla, pero como estos son las pendientes de esa recta, simplemente la podemos expresar de esta manera. ¿Okay? La tangente del ángulo es M2 menos M1 sobre 1 por el producto de sus pendientes. El ángulo entre dos rectas siempre se mide en dirección contraria a las agujas del reloj. Esta expresión solo se utilizará si M1 por M2 es distinto de M1. Es decir, son, si M1 a M2 es igual a M1, ya sabe, M1 por M2 es igual a M1. No, si quiero no la utilizo, simplemente digo que las dos rectas el ángulo entre las dos rectas es de 90 grados, son perpendiculares. Y si son iguales, arriba va a dar 0, y me va a quedar que la tangente va a dar 0, y la tangente va a dar 0, y las dos rectas son paralelos, el ángulo es de 0 grados, o también puede decirse de 180 grados. Si seguimos viendo la pendiente como un límite, podemos utilizar libremente esto que cuando es igual a menos 1, bueno, da 0. Pues ya yo ver que el producto de dos pendientes da menos 1, yo puedo decir que las dos rectas son perpendiculares, por lo tanto el ángulo es 90 grados. Ahí está, ¿ves? El ángulo igual a 90 grados. Sin necesidad de calcular nada. La tangente va a dar infinito, entonces es perpendicular al eje X, paralelo al eje Y.
el ángulo entre dos rectas, así una otra recta, ahora entre un cuadrilátero, entonces tengo el ángulo alfa, el ángulo beta, estos dos ángulos. Obviamente este ángulo es igual a este y este igual a este. Entonces aquí está, la tangente en beta, vamos a hacer esto aquí, hay que tener cuidado con la dirección que tomamos de los lados, ¿no? Aquí está, en beta sería arriba, es importante, porque abajo es el producto simplemente arriba, quién sería el primero y quién sería el segundo aquí. Pues sería la pendiente de la recta CD menos la pendiente de la recta DB, ¿no? De aquí para allá. Y el ángulo en alfa es DD, ahí están las fórmulas. Ahora sí llegamos, después de todo eso, a la ecuación de la recta. Ajá, estamos por la presentación 19, son las 7:30. ¿Descansamos 15 minutos o seguimos? ¿Qué me dicen? Vamos a seguir, profe, vamos a seguir. Seguro, unánime. Seguimos, por si acaso se nos va la luz. Porque aquí ha amenazado 2 veces en irse la luz. Ecuación de la recta. La ecuación de una recta desde el punto de vista analítico es la ecuación lineal o de primer grado con dos variables x e y. Y 3 constantes arbitrarias A, B, C. Se escribe de esta manera: AX más BY más C igual 0. Esta es la ecuación de una recta. Una ecuación lineal con dos variables y 3 constantes. X y Y son las variables, A, B y C son las constantes. Desde el punto de vista geométrico, es el lugar geométrico de los puntos tal que la pendiente entre dos puntos cualesquiera es constante. Claro, dos puntos siempre me va a dar lo mismo, porque estamos hablando del mismo ángulo de inclinación. Para definir una recta, se requieren dos condiciones. Primero, dos puntos conocidos. O segundo, un punto y la pendiente. Yo necesito o conocer dos puntos de la recta o conocer un punto y la pendiente. Que vamos con las formas de las ecuaciones de la recta. Recuerden que esta es la ecuación, vamos a decirle de una vez, ecuación general de la recta. Perdón. Forma de la ecuación de la recta. Tenemos la ecuación cartesiana, está escrita de esta manera: y menos y1, este sería, a esto también se le dice, dada la ecuación, conseguir, ecuación de la recta, dado los dos puntos. Conozco los dos puntos, conozco el punto x1, y1 y el punto x2, y2. Ahí está la pendiente, la diferencia. ¿Dónde viene esto de saber que si yo paso este señor para acá a dividir, tenemos exactamente que esto siempre va a ser igual a esto, a cualquier punto de y? Eso es lo que se hizo, esta suma. En todos los puntos la pendiente es igual. Entonces paso a dividir para acá y ya de aquí puedo despejar, resolver esto. Ya vamos a ver un ejemplo para que me quede de esta manera. Vamos a tratar de escribir siempre las ecuaciones de la recta de esta manera. Si tengo dos puntos,
yo puedo a través de esta expresión conseguir la ecuación de la recta. Ecuación de punto y pendiente. Ecuación de punto y pendiente. Aquí está la misma expresión que está aquí arriba, pero ya como conozco la pendiente, directamente coloco la pendiente y el punto que me están dando. Y la ecuación general que ya viene por ahí. Sí, apaga el micrófono de ese está diciendo. Okay. Y la ecuación general. Y esta que está acá Kevin, el micrófono. se quedó dormido. Listo. Y cuando está escrita de esta manera, se conoce como ecuación reducida. Ecuación cartesiana o ecuación, también se le dice, conocido dos puntos de una recta. Ecuación dada de dos puntos o ecuación cartesiana. Ecuación conocido el punto y la pendiente. Y la ecuación general que se consigue de esto que está acá, se despeja. A veces me dan la ecuación de esta manera. La ecuación de esta manera. Vamos a seguir viendo. Se conoce como la forma reducida. O también se le dice la función lineal. Deducción de la ecuación general a la ecuación reducida. O viceversa, al revés. Si yo tengo la ecuación general, para llevar a la ecuación reducida, simplemente lo que tengo que hacer es despejar y. Paso a x para y restar, el resto a x a ambos lados, como quieran decirlo, también c los restos a ambos lados, y b que está multiplicando le paso a dividir. Entonces tendríamos que menos a sobre b sería la pendiente, y el término independiente de la ecuación reducida sería menos c sobre b. Recuerden que esta es la forma de la ecuación reducida. Entonces tenemos que la pendiente es igual a menos a sobre b. Si tengo la ecuación general y yo necesito la reducida, aquí puedo calcular directamente la pendiente, o simplemente despejo el coeficiente, despejo y el coeficiente de la x será la pendiente y el otro será el término independiente, que sería el corte con el eje y. Ese es el corte con el eje y porque cuando x vale 0, y queda igual a esto. Corte con el eje y. Término independiente o el corte con el eje y. En todos los polinomios de una sola variable x e imagen y, el término independiente siempre es un corte con el eje y. Por ejemplo, tengo 3x más 2y menos 5 igual 0. Yo aquí simplemente despejando y o buscando la pendiente va a ser menos 3 sobre 2 y el término independiente va a ser 5 sobre 2. Y voy a simular acá, menos x pasa. Simplemente despejando, x pasa más, 1 pasa menos, el 5 pasa a dividir. Entonces un quinto va a quedar la pendiente y menos un quinto va a ser el término independiente. Lo pueden hacer cada una de ellas paso a paso para que lo vean. Menos 5 pasa a sumar, menos 3 a dividir, menos 2 a sumar, le quedaría menos 5 tercios, porque tenía que pasar a dividir, menos 5 tercios como pendiente, y menos 2 tercios como término pendiente. Es un simple despeje de y de todas estas funciones. Seguimos con la ecuación de la recta. Si tenemos la ecuación de una recta expresada en la forma general, a x más y más c igual 0, podemos determinar la pendiente de la misma utilizando la fórmula la pendiente igual a menos a sobre b.
o despejando y llevando a la forma reducida el cociente, si en algún momento se nos olvida eso, ¿verdad? El punto Y y el punto de corte de la recta con el eje de la Y en el origen puede determinarse con la expresión menos C sobre B. Con estas expresiones se deduce la ecuación reducida de la recta, la cual es la ecuación de una recta dependiente n y punto de corte con el eje de la Y en el origen igual a B. Y igual a mx más b, de la forma reducida, también conocida como la función lineal. Si yo quiero hacer la representación gráfica de una recta, es muy interesante hacerlo con esta ecuación. Estas también se pueden hacer. Si tú quieres representar una función lineal, yo le recomiendo GeoGebra. En la próxima clase de las cónicas vamos a trabajar con GeoGebra. Hoy trabajamos con la inteligencia artificial para ver, podemos trabajar con la inteligencia artificial en la próxima clase, igual con GeoGebra para ver las representaciones gráficas de una cónica. Y podemos hacer también una ecuación de una recta. ¿Han trabajado alguna vez con GeoGebra? He trabajado con GeoGebra o calculadora gráfica. Yo no. Esta es una aplicación que lo pueden tener en el teléfono. GeoGebra se llama así. En el internet lo pueden usar como calculadora gráfica. Aquí está GeoGebra, ¿eh? Es la primerita que sale. Entonces, y aquí me están diciendo, vamos a agarrar una de estas que están acá. 3x más 2y menos 5 igual 0. Más 2y menos 5 igual 0. En GeoGebra, se escribe 3x más 2y menos 5 igual 0. Ahí está la recta, ¿eh? ¿Lo están viendo aquí? Díganme que sí lo están viendo. Ahí está la recta. Y muchas cosas se pueden hacer. Allá en la próxima clase vamos a hablar un poquitito más sobre el GeoGebra, ¿no? Simplemente se escribe aquí una la ecuación de cualquiera la forma, ¿no? Si yo la escribo en vez de así, escribo y igual a 5x menos 7, y también me la representa. Es otra recta, pero ahí está representada. ¿Sí? Eso es GeoGebra. Ahí me digo, en ese caso, si yo quiero saber cuál es el punto de corte, le puedo cortar, le da las coordenadas, o simplemente le puedo dar la orden por aquí que me dé las intersecciones o los valores extremos, se llama ella, creo. Siempre. Y por acá yo le puedo escribir puntos especiales. Intersección con el eje X. Aquí está el punto 1.40. Intersección con el eje Y, 0, menos 0, menos 7. Menos 7. Eso se pone ahí. Bonito, ¿verdad? Pero en la próxima clase lo más bonito que y si queremos resolver integrales, ahora vamos a tener que hacer el muestra de Ajá, seguimos, estamos dando aquí, ¿verdad?
Aquí está. Ya lo empezamos por ahí. Ecuación, seguimos con la ecuación de la recta e intersección de dos rectas. Para determinar el punto de intersección entre dos rectas, planteamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que representan el punto de intersección. El punto pertenece a ambas rectas. Podemos utilizar igualación, sustitución, reducción. Ejemplo, determinar las coordenadas del punto de intersección entre las siguientes rectas. La recta 2x más 3y menos 1 con la recta 3x menos 4y más 7 igual 0. Utilizando el método de reducción, multiplicamos. Aquí yo con estas dos ecuaciones formo un sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones. Si quieren hacerlo como hacíamos en álgebra, pasamos al menos 1 para allá, el 7 para allá, y están las dos ecuaciones. Utilizamos cualquier método matricial, método. Como son dos ecuaciones con dos variables, más sencillo es utilizar reducción, igualación o sustitución. ¿Qué hacen aquí para utilizar el método de reducción? A ver, vamos a ver qué es lo que están haciendo. Multiplicamos la primera ecuación por 4 y la segunda ecuación por 3. ¿Por qué? Porque aquí para resolverla utilizando el método de reducción, tomamos el coeficiente de una de las variables. Uno se dice, bueno, quiero eliminar, por decirlo de alguna manera, por eso es una regla mnemotecnia que uno utiliza. Quiero eliminar la variable y. Entonces, el coeficiente de la y aquí es menos 4. Voy a multiplicar toda la de arriba por el coeficiente de abajo y toda la de abajo por el coeficiente de la de arriba. Y a uno de los dos valores le cambio el signo. Por eso que aquí utilizaron 4 y no menos 4. Eso es lo que dice el método de reducción. Si yo hubiese querido eliminar la variable x, multiplico la de abajo por 2, a la de arriba por 3, pero a uno de los dos le tengo que cambiar el signo. O se lo cambio al 2, o se lo cambio al 3 al momento de multiplicar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al multiplicar esta por 3 va a dar 6, al multiplicar esta por 2 va a dar 6, y también al cambiar el signo a uno de los dos y sumarlo, se va a la x, se va a la y y después. Aquí lo hicieron con los coeficientes de la y. Bueno, ese es el famoso método de reducción. Entonces aquí voy a multiplicar por 4 la de arriba, quedó 8y más 8x más 12y menos 4 igual 0. Y la de abajo, multiplicada por 3, quedó 9x menos 12y más 21. ¿Ves? Al sumar esas dos ecuaciones, la variable y se va. Es un profesor que está viendo mucho los videos PIF, as, FONAS, se va. 8x más 9x sería 17x. Y menos 4 más 21 sería 17. Entonces quedaría, aquí está el procedimiento. Aquí está. Se cancelaron. Quedó 8 más 9, 17. Menos 4 más 21, 17. Igual 0. Se despeja X. 17 pasa por tamaño de 17. Otra vez dividir. Y despejamos, tenemos que X igual a menos 1. Sustituyendo este x igual menos 1 en cualquiera de las dos ecuaciones iniciales, o incluso estas dos, hay utilizar iniciales que no están. Sustituyendo el valor de x, despejamos y obtenemos el valor de y. Aquí está la sustitución, decidieron sustituirlo en la primera ecuación de aquí arriba. 2 por menos 1 menos 2. El menos 2 pasa para allá, con el menos 1 va a dar menos 3, pasa para allá, va a dar más 3, y el 3 al dividir va a quedar 3 entre 3, 1. Entonces el punto de intersección de las dos rectas es menos 1, 1. Aquí está el procedimiento para la intersección de esas dos rectas. ¿Preguntas ahí? Método de reducción. Método de igualación, yo despejo una variable, la sustituyo en la otra.
de igualación, perdón, esa es sustitución, y de igualación, despejo la misma variable en las dos ecuaciones, las igualo y despejo la variable que me quedó dependiente, independiente en este caso, independiente en este caso. El más común, el más cómodo, siempre ha sido reducción. Muchas veces también como cada la ecuación, ¿no? Distancia de un punto a una recta. Aquí está la fórmula de la distancia de un punto a una recta. Yo tengo la ecuación de la recta en su forma general. AX más BY más C igual 0. Aquí está. AX más BY más C 0. C igual 0, perdón. Entonces la distancia entre un punto X1 y Y1 es simplemente esta expresión que está acá. Sustituyo arriba la X y la Y por X1 y Y1 y abajo agarro los coeficientes A y B, los elevo al cuadrado, los sumo, se calcula la cuadrado. Esto se puede, vamos a caer en todo lo que es la demostración en donde viene todo esto, ¿sí? Se puede demostrar. Esta es la distancia entre un punto y una recta. Bien, que se agarra el punto, se toma el segmento perpendicular, que es el que, por eso que sale esta expresión que está acá. El segmento perpendicular, y luego se ubica el otro punto que está por aquí, por eso sale esta otra expresión que está por acá, y entonces se aplica para hallar este señor que está aquí, se utiliza el teorema de Pitágoras, y se va calculando. Pero aquí tenemos la expresión. Es una fórmula que podemos usar para calcular la distancia entre un punto y una recta. ¿Qué pasa si el punto pertenece a la recta? Si el punto pertenece a la recta, al sustituirlo aquí en esta expresión, tiene que dar 0. Y si da 0, entonces la distancia va a ser 0. El que de arriba va a dar 0, la distancia va a ser 0, no hay problema. Ejemplo, determinar la distancia desde el punto 4 menos 1 a la recta 3x menos y más 2 igual a 0. 4 menos 1 se sustituye aquí arriba y el 3 y el menos 1, la raíz cuadrada aquí abajo, elevado a cada uno de ellos al cuadrado. Se calcula, arriba da 15, abajo da raíz de 10 y eso es 15 entre raíz de 10. Esa es la distancia entre el punto y la recta. Una simple sustitución. ¿Alguna pregunta ahí? Ahí. Ejemplos usando la ecuación de una recta. Ahorita está por ahí. Yo le imaginé mucho y me comí el resto del tiempo. Ejercicio, dado un triángulo, hallar la ecuación de la recta dada del lado de C, la ecuación de la altura trazada desde C hasta... cada uno de estos está detallado más abajo, pero vamos a ver, ¿verdad? Aquí está el triángulo, al lado del punto ABC, el punto A es el punto 3, 4, el punto B es el punto menos 1, 1, el punto C es 5, menos 3. Yo voy a hablar de cada uno de ellos y esto está desarrollado abajo, en las últimas, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, eso está en estas láminas que faltan el desarrollo de estos ejercicios. Pero vamos a analizarlo aquí. El segmento, la recta que pasa por el lado BC, aquí está B y aquí está C. Esta es la ecuación, yo lo puedo calcular usando la ecuación de una recta dado dos puntos. Si la ecuación de la altura trazada desde C, que es desde C, sería una recta perpendicular al segmento AD.
Entonces, tengo un solo punto, pero como sé que es perpendicular a este segmento, yo puedo calcular la pendiente dado estos dos puntos de eso. Y recuerden que la pendiente de esta recta sería igual a lo que me dé aquí. Si me da 3, el de esta va a haber menos un tercio. Si la pendiente de esto da menos 5, que este da negativo porque es perdón, positivo porque es creciente, pero si me da de negativo menos 5, la pendiente de esta va a ser un quinto. Va a dar positivo porque es creciente, ¿no? Perdón, disculpen. Y bueno, la tercera, la ecuación de la mediana del lado AC. La ecuación de la mediana del lado AC. Recuerden que la mediana es la recta que parte desde aquí de C y llega hasta y pasa por el punto medio de esto. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Buscar el punto medio de estos dos, que es 3 más menos 1 sería 2 entre 2, 1. 4 más 1, 5. Entre 2, 5 medios. 1, 5 medios sería el punto medio. Ya tenemos esa. Entonces ya este punto y este otro punto consigo la pendiente o la ecuación cartesiana, que es dado de dos puntos, consigo la ecuación de la recta. Ese sería el cambio. La mediatriz del lado BC. La mediatriz, ¿cuál es la mediatriz del lado BC? Es una recta perpendicular al lado BC que pasa por el punto medio de BC. Aquí me están revisando toda la parte teórica. Como es perpendicular y ya tengo la pendiente de BC, lo que tengo que calcular es el punto medio. Y luego el ángulo entre la mediana de AC y la altura trazada. La mediana son 2, entonces me va a pedir un ángulo y utilizo la forma del ángulo entre dos rectas, que es la recta de las dos pendientes dividida entre 1 más el producto de las dos pendientes. Eso me da la tangente. Me da la tangente, si quiero el ángulo, y esto el arco tangente. ¿No? El ángulo de aquí está cada uno de los ejercicios, ¿no? Dice allá lo primero, la ecuación de la recta del lado de C. Tenemos dos puntos B y C conocidos sobre el lado de C. Usamos la ecuación cartesiana. Y menos Y1 igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 por X menos X1. ¿A quién vamos a llamar Y2, Y1, X2, X1? Seleccionamos. Aquí decidieron llamar al punto 1 menos 1, lo decidieron llamar Y1, X1, perdón, sería al revés, de aquí para allá, menos 1, 1. Menos 1, 1 es el punto B. A ese decidieron llamarlo X1, Y1. ¿Por qué lo hicieron así? Bueno, este al revés también da lo mismo. Pero visualmente la costumbre que tiene uno de que este es el punto que está más arriba, entonces si digo de aquí para allá, agarro este como punto inicial y este como punto final. Entonces este X1, Y1 y este X2, Y2. Pero si lo he hecho al revés, da el mismo resultado. Ustedes pueden hacer la prueba. Aquí están aquí los cálculos. El BP, aquí está la ecuación general de la recta. Esta es la ecuación general de la recta. La ecuación de la altura, trazada desde C hasta el lado AB, trazada desde C hasta el lado AB, tenemos un punto conocido C y sabemos que el lado AB es perpendicular a la altura, por lo tanto podemos aplicar la definición de pendientes de dos rectas perpendiculares, que una es la inversa opuesta de la otra. El producto de las dos da menos 1. Bueno, buscamos la pendiente AB. Y2 menos Y1, X1 menos 1. La pendiente sería igual a 3 cuartos, entonces esto sería menos 4 tercios.
Esa sería la pendiente que necesitamos. Ahora usamos punto pendiente. Aunque fíjense que, cuidado, ¿no? Que aquí te dicen X1, Y1 es como referencia, no es el mismo X1, Y1 que se utilizó acá, ¿no? Este X1, Y1 sería el punto C. Por un lado con bastante detalle para estar pendiente de eso, ¿no? El punto C. Toda la pendiente, aquí está, menos 4 tercios. El punto C, que es el punto 5 menos 3, aquí está el 5, aquí está el menos 3, menos 3. Despejamos y tenemos la ecuación general. Aquí está. Lo pueden verificar paso a paso. Entonces, ya esta presentación yo la pasé. ¿Okay? Preguntas ahí en estos dos primeros. Ustedes lo miran con detalle, cualquier duda, pues me preguntan. Es un ejercicio bastante, que tiene bastante de todo. Luego entonces tenemos el tercero, que dice la ecuación de la mediana del lado AC. Me vuelvo a colocar aquí la figura, porque nos recordemos que lo que nos están dando del lado A, la mediana. La ecuación de la mediana del lado AC. Aquí está A y aquí está C. La mediana parte desde el punto B hasta el punto medio de AC. Esto es lo que es el primero, tenemos la coordenada del punto medio, perdón, allá está arriba. Tenemos dos puntos A y C conocidos sobre el lado AC. Usamos la definición de razón igual a 1 o simplemente definición de punto medio para hallar el punto medio del segmento. Ahí está acá el cálculo del punto medio del segmento AC. Ahora ya teniendo el punto medio, tenemos la coordenada del punto medio y de AC y otro punto de la mediana que es el vértice B. Usamos la ecuación cartesiana, también conocida como ecuación de una recta dado dos puntos. Acá, ya, repaso y el despeje y obtenemos la ecuación general de la recta. En la cuarta me piden la ecuación de la mediatriz del lado BC, de este lado que está acá. Mediatriz del lado BC. ¿Sí? Tenemos dos puntos conocidos, B y C, y sabemos por definición de mediatriz que es la misma, perdón, que es la misma parte del punto medio, parte del punto medio, que la misma, la mediatriz parte del punto medio del lado BC y es perpendicular, por lo que la pendiente de la mediatriz es igual al inverso opuesto de la pendiente en BC. Y esa pendiente la habíamos calculado por ahí, creo que si no la volvemos a calcular acá. Ahí estamos utilizando el punto B y el punto C, quedó menos 4C, pues simplificando, menos 2 tercios. Quiere decir que la pendiente de la mediatriz sería la inversa de esa, opuesta, que aquí dice menos 2 tercios, la otra va a decir 3 medios. Simplemente invertimos y cambiamos el signo. Por otro lado, calculemos fíjense este detalle, ¿no? La pendiente del segmento B de la recta BC es una pendiente negativa porque esta recta es decreciente. Esta también es decreciente, no tiene que dar negativa. En cambio, esta que está aquí es creciente. A ver, lo pueden verificar ustedes. Y bueno, ahí está el cálculo de nuevo, ya teniendo el punto y el punto medio, lo calcularon aquí también, que pasa por el punto medio, con el punto y la pendiente, consigo la ecuación de la recta. Menos 6 igual 0.
Por último, el ángulo entre la mediana AC y la altura. Aquí debo trazar una mediana, la mediana de AC y la altura trazada de la mediana y la altura. Que pasa por el punto medio. Vamos a ver otra vez. La mediana. El ángulo de la mediana de AC y la altura trazada desde C. AC. La mediana es esta. Desde el punto B hasta el punto medio. Son dos ecuaciones que ya tenemos. Ahí está la cámara de aquí lo volvieron a calcular, pero ya lo teníamos. Y luego entonces ya tengo las dos pendientes. Esto que no me interesa la cosa, sino las dos pendientes. La pendiente de la altura es la pendiente inicial, la pendiente de la mediana es la pendiente. La pendiente de la altura es la inicial. Voy a buscar el ángulo entre los dos. Aquí este ángulo. La pendiente de la altura, de la inicial, entonces utilizamos esta expresión. Vamos a ver dónde está, no se la escribí. La pendiente, por lo tanto, M1 tal y M2 tal. M2 menos M2. Correcto. M2 menos M2. Esto para utilizar la fórmula M2, identificada como esta, y la mediana, que es la principal. El producto, y entonces tenemos que esto da 37 sobre 34, aplicamos la inversa y me da el ángulo, 47,42 grados. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. La actividad que usted va a mandar, ¿para cuándo se va a entregar? Para el martes más tardar. Para el martes. Entonces, la última unidad usted le explicaría el día lunes y el jueves tendríamos clase. El Perdón, jueves, examen. el martes, le haríamos la Ajá, explicación. el martes usted da la clase y el jueves tendríamos el examen. Eso es bastante sencillo. No se me asuste. Aquí tenemos un ejercicio, ahorita se los paso. Encuentra la ecuación de la recta que pasa por el punto 4,2 y es paralela a la recta que pasa por el punto 1,5 y 3,8. Aquí está la respuesta para que ustedes verifiquen. Ejercicio 17 y este otro que es el ejercicio 20. Ya la ecuación de la recta cuya pendiente es menos 4 y que pasa por el punto de intersección de las rectas 2x más y menos 8 igual 0, 3x menos y más 9 igual 0 y la recta de la respuesta debe dar. Esos son los dos ejercicios. Profesor, una pregunta por ahí. ¿Tenemos que graficar en estos dos ejercicios? No, no. Si quieren graficar para visualizarlo, no hay problema, pero no es necesario graficar. No es necesario graficar. ¿Ok? No es necesario graficar. Esos son los dos ejercicios. Yo los tengo aquí guardaditos. Vamos a pasar una vez antes que se me olvide. Profesor, otra preguntita por ahí, una duda que tengo sobre los dos ejercicios que mandó la clase pasada. Esos dos ejercicios hay que desarrollarlos como veníamos la metodología usada de... No necesariamente. ¿No? Así como está resuelto en la clase, o sea, utilización de las fórmulas y ya está. Ok, está bien, está bien.
Vamos a buscar aquí los dos ejercicios, esto y esto. Acá, lo vamos a cambiar. ¿Dónde están ustedes? Ya está ahora. Verifiquen que lo perdieron porque ya los editores no nos dan para más esta hora. Sí se lo envié, ¿no? Se los envié yo, que yo aquí algo raro. Sí, me pusieron las manitas. Están los dos ejercicios. Sería para el martes. Ya van a descansar de mí, ya falta poco. ¿Qué les pareció el uso de... ¿qué les pareció el graficador? Y van a verlo el martes, el martes, que lo utilicemos para graficar lo que sería una circunferencia, lo que sea. Ya lo vamos a poner como herramienta necesaria. Ajá. Si quieres para la grabación. Listo, ya la paraste.